Cristo si no tenemos fe. Jesús mismo mientras Él estuvo en la tierra, en sus días, en sus años en la tierra, Él fue el ejemplo más grande que nosotros podemos leer en la Biblia de fe, junto a muchos otros hombres, mujeres, que algunos lo mencionaremos en esta noche, de cómo su fe los llevó a recibir la obra, la bendición de Dios en sus vidas. Amén. Para irnos introduciendo en este tema, en esta noche, hermanos, quisiera leerles unos versículos en el libro de Marcos, capítulo 5. Amén. El libro de Marcos, capítulo 5, en el versículo 25 en adelante, hermanos. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Marcos, capítulo 5, del 25 al 34. Amén. Porque al que tiene, se le dará. Al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. En esta noche, repitiendo una vez más el tema de esta noche, sin fe no podemos vivir. Amén, hermanos. Como cristianos sabemos, repito, es un punto clave para nuestro caminar en Cristo, para nuestra vida en Cristo, para nuestra madurez en Cristo, para nuestro fortalecernos en Cristo. Es algo que no puede faltar en nuestra vida. Como dije en el inicio, no podemos llamarnos cristianos si no tenemos fe, porque la Biblia nos enseña que el justo por fe vivirá. Sin fe, ya nos está diciendo el mismo versículo, que ese versículo está en Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. Sin fe no podemos vivir. Muchas veces podemos escuchar a alguien que dice que no tiene fe, porque es muy poco probable que las cosas sean ciertas. Hemos escuchado en diferentes ocasiones personas que no creen, no tienen fe, que dicen no tener fe, pero muchas veces, aún sin darnos cuenta, aún haciéndolo no intencional, existe una fe natural en nuestras vidas, porque podemos, todos los días de nuestra vida, existe algo de fe, que muchas en el mundo puede ser llamado, lo llaman esperanza. La esperanza, nosotros como cristianos lo tenemos fe porque nuestra fe está en Cristo. El Señor nos enseña que todo lo que hagamos, todo lo que pidamos y lo pedimos con fe, el Señor nos lo dará.
Así que no basta un esperar, no basta solo un, un espero que sí suceda. No, es la fe en Cristo, en todo lo que pidamos con fe, con la fe en Cristo, no solo con fe, en la fe en Cristo, el Señor nos lo dará, el Señor nos lo concederá, si está en su voluntad, hermano. Pero les decía, hay muchas personas, quizás no creyentes, o que empiezan un caminar dentro de las vías del Señor, que dificultan esta área en su vida, que es la fe, el confiar en Dios, el confiar completamente en Dios, en el tener la certeza, como nos enseña el libro de Hebreos, de que aunque si no podemos ver algo, el Señor nos enseña a creer, el Señor nos manda a creer y de llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Pero hablándoles de que aún el mundo tiene esa fe natural. Una vez escuchaba yo el ejemplo, cuando tú sales en la mañana a tu trabajo, que tienes que agarrar los medios de transporte en la mañana, eh, en el país acá donde nos encontramos en Italia, los autobuses tienen un horario. Entonces, si tú tienes que ir a tu trabajo, sabes a qué horas inicias a trabajar, entonces te organizan. Tengo que salir de mi casa a tales horas para poder agarrar el autobús que pasa a X hora. Entonces, ya ahí entra en acto una fe natural, porque ¿cómo sabes, cómo estás tan seguro de que ese autobús no va a tardar, de que ese autobús no va a tener un problema mecánico y de que va a pasar a la hora que tú piensas que va a pasar, conforme a tu plan? Entonces ya vemos cómo la fe se manifiesta día a día, aún en las cosas simples que hacemos diariamente. Otro ejemplo que pudiéramos mencionar, que este era algo que leyéndolo en el estudio me vino a la mente porque era algo que yo ya me había hecho la pregunta, una pregunta banal de esas preguntas que a veces vienen a nuestra mente que quizás en un momento donde no tiene nada que ver la pregunta, pero te haces la pregunta. Y es en el caso cuando decides solo o con tu familia ir a comer fuera de casa, a un restaurante. ¿Cómo tú pones tu fe, cómo tú pones tu esperanza en las personas que han cocinado esos alimentos? Como puedes pensar que no han puesto algo que te pueda hacer daño o incluso algo que te pueda quitar la vida, que te pueda perjudicar tu vida. Entonces ya eso es una fe natural que el ser humano tiene. Pero, repito, a diferencia de esta fe, de esta esperanza, de este creer que las cosas van a hacer como pensamos o como queremos, por otro lado estamos nosotros, el grupo de los que tenemos fe en Cristo. ¿Por qué tenemos fe en Cristo? Porque hemos conocido a Cristo. Porque el Señor nos manda a tener fe, porque el Señor por medio de la fe, estoy seguro de que todos los que estamos en este camino, todos los que estamos en este día escuchando la palabra de Dios, tratando día a día de perseverar, de esforzarnos, de luchar por esa salvación que el Señor, a la cual el Señor nos abrió las puertas por su sacrificio, estamos más de alguna vez hemos tenido un acto de fe confiando en Dios, obviamente confiando en Dios, estamos hablando de la fe en Cristo, de la fe en Jesús y tantos, podríamos decir muchos testimonios de en algún momento en que la fe nos ha, ¿cómo pudiera decir esto? La fe nos ha beneficiado en algo que necesitábamos, en algo que queríamos, en algo que pensábamos, y cómo el Señor, por medio de la fe en Él, cómo Él responde a una oración, a una solicitud que tú le presentes al Señor, y de cualquier tipo. La bendición más grande que nosotros tenemos, hermanos, al tener nuestra fe en Cristo Jesús, es que Jesús no conoce límites. Jesús no está limitado por tiempo, espacio, eh,
por absolutamente nada, hermanos. El Señor nos manda solo a tener una fe ferviente, una fe sincera, una fe puesta en Él, una fe inquebrantable en que las cosas que nosotros queremos en Cristo, Él nos las va a dar. Y si nosotros de verdad las creemos, si nosotros de verdad estamos confiando en esa palabra, que en esa promesa que el Señor ha tenido para nuestras vidas, Él nos la dará. Eso nos diferencia de la fe natural que el mundo tiene. Porque con la fe, sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Esto nos lo enseña su palabra. Así que ya solo con este versículo el Señor nos está diciendo que tenemos que tener fe, más allá de ir al culto, más allá de leer la Biblia, más allá de nuestra oración, más allá de todo lo que podamos hacer para el Señor. Sin fe no podemos agradar a Dios. Porque si no tuviésemos fe, hermanos, ¿qué sentido tendría orar al Señor? ¿Qué sentido tendría leer la palabra de Dios? ¿Qué sentido tendría ayunar para Dios? Entonces nosotros automáticamente, si nosotros leemos, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, si nosotros oramos a Dios, es porque tenemos fe. Es porque tenemos fe que el Señor nos escucha. Es porque tenemos fe que si en nuestras oraciones estamos presentando una petición al Señor de sanidad, por necesidad, por algún hermano, presentándole nuestra familia al Señor para que Él haga la obra, de que ellos puedan acercarse, de que el Señor pueda usarnos a nosotros. Si nosotros tenemos fe en esto, el Señor lo va a hacer. Porque, repito una vez más, sin fe no podemos agradar a Dios. Muchas veces se puede caer en el error de confiar en cosas banales, de tener fe en cosas banales, como puede ser una persona. Eh, en este caso, a nivel de un consejo, tenemos un problema y en vez de referirnos al Rey de Reyes, al Señor del Señor, escuchamos consejos de personas. Cuando tenemos problemas económicos, ponemos fe en nuestro trabajo, en nuestras capacidades de poder completar un trabajo para producir una ganancia, para cubrir esta necesidad económica. Pero el Señor nos manda a tener fe, a no confiar en nosotros mismos y confiar en Él y dejar todas nuestras problemas, dejar toda necesidad, dejar toda preocupación en sus manos con fe, creyendo que Él tomará el control de cada situación que se encuentre en nuestra vida, hermano. ¿Por qué es tan importante tener fe en Dios? Porque nuestra fe en Dios determina lo que nos sucederá después de que dejemos este mundo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? ¿Cuál es la fe más grande que nosotros como creyentes tenemos? Nuestra fe a futuro, a conforme el Señor nos conceda vida, hermano, es poder llegar a nuestra salvación. Si el Señor nos ha puesto en este camino, porque Él nos llamó a este camino, es porque Él nos ha sellado para poder ser salvos, para poder estar lejos de la maldad de este mundo, hermano. Lo estamos viendo hoy en día, de cómo el mundo se vuelve malo, como tantas cosas que están sucediendo en estos días, hermano, pero el Señor nos ha dado la promesa, el Señor nos abrió las puertas por medio de su sacrificio para poder ser salvos de todo lo que con el tiempo sucederá, hermanos. Lo que el Señor ya dijo, las profecías que están escritas, hermano, el Señor nos quiere ahorrar toda esta angustia, toda esta desesperación, todo este sufrimiento que el mundo va a sufrir, hermano, todo aquel que se quede a sufrir la gran tribulación, hermano, eso va a ser una cosa tremenda, hermano, pero el Señor nos manda a que tengamos fe, a que tengamos fe y a que día a día eh, podamos hacer crecer esta fe. La fe más grande de poder ser salvos algún día, cuando el Señor nos llame, cuando el Señor regrese, hermano. Pero nuestra fe más grande está en el poder un día llegar a ser salvos y poder heredar esos lugares que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Si nuestra fe está puesta en Jesús, tenemos seguridad
de un futuro eterno junto a Él. Porque si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11. Pero la fe no es solo para el futuro. O sea, ya por fe podemos entender, yo tengo fe en que sucederá esto. Se pudiese interpretar como en algo futuro, pero también necesitamos fe en estos momentos, hermanos, en el presente, en el día a día, cada vez que nos levantamos, cada vez que salimos de nuestra casa, porque hay un ejemplo que el Señor nos da en el libro de Mateo, capítulo 9, del versículo 27 al 30, que dice, ten compasión de nosotros, hijo de David. Y él les preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que ellos de verdad tenían fe en que el Señor les iba a devolver la vista. No es como en otros casos de otros milagros que hemos visto, donde el Señor manda la sanidad, manda el milagro inmediato. El Señor dice en estos versículos, se hará con ustedes conforme a su fe. Si su fe no hubiese alcanzado a creer en que el Señor podía sanarlos, seguramente ellos no hubiesen sanado, hermanos. Es necesario que evaluemos nuestro nivel, de cómo está nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios. Necesitamos autoexaminarnos y saber con certeza cuánta fe en el Señor tenemos. Esto es esencial al momento, porque esto va a ser la diferencia, hermanos, cuando tengamos alguna dificultad, algún problema. Y obviamente nuestra fe está puesta en Dios, nuestro refugio en esas circunstancias, en esas dificultades, va a ser el Señor. Pero sin fe, hermanos, si nosotros nos presentamos de Dios en una petición sin fe o dudando, amén, es cierto que tienes un cierto control sobre tu vida y que puedes hasta cierto punto determinar cómo te ha de salir las cosas. Pero muchas veces algo que se te sale de control y terminas mal. ¿Alguien sabe por qué? Porque Dios quiere que recuerdes que lo único que te ayuda a tener un buen resultado final, hermanos, atención a esto, es la fe que tengas en Él. Es decir, que Dios quiere que lo reconozcamos a Él ante cada situación. Hace un momento daba el ejemplo de que muchas veces podemos tener algunas situaciones en las que creemos poder tener el control, en las que creemos poder resolverlo. Y como leíamos ahorita, hasta cierto punto podemos tener el control de una cosa. Por darles un ejemplo, un problema económico. Tenemos un problema, necesitamos pagar algo urgentemente ya, pero no tenemos cómo pagar, no tenemos los medios como pagarlo. Y aquí es donde entra el, el querer manipular nosotros la situación o dejar la situación a Dios con fe, creyendo que Él va a tomar el control. Un ejemplo de que estaba hablando de un problema económico, una situación que tiene que ser resuelta inmediatamente. No tenemos los medios, pero decidimos tomar el control nosotros mismos, actuar nosotros primero, antes de esperar la respuesta de parte del Señor. Y que podemos pedir prestado. Y sí, hermanos, resolvemos el problema. Pero resolvemos el problema entrando en otro problema, hermano, porque si en este momento no teníamos para resolver una dificultad económica, cuando llegue el momento de devolver esto que hemos pedido prestado,
este favor que se nos ha hecho. Si no teníamos para solventar la situación anterior, ¿por qué creemos que vamos a poder resolver lo otro? Y así es como se crea un círculo, hermano, que no termina nunca, de deudas, de favores, de pedir acá, de pedir allá. Pero a diferencia de si nosotros de verdad confiamos en el Señor, si nosotros un problema de este tipo lo dejamos en las manos del Señor, el Señor es grande. Como decía hace un momento, el Señor no está limitado por nada. El Señor no tiene nada que le pueda impedir el hacer la obra en nuestra vida. En ese momento, cuando lo estamos necesitando, porque el Señor lo puede hacer. El Señor puede mandar a alguien a que te regale algo que te pueda ayudar a resolver el problema que tú estás viviendo, sin problemas futuros, sin que esto te cree un problema futuro o sin que te haga más grande el problema con el paso del tiempo. Amén. Es así como trabaja Dios. Pero atención siempre a no querer actuar por nuestra cuenta, porque muchas veces creemos y parcialmente podemos resolver una situación, pero muchas veces con el tiempo nos vamos a dar cuenta que solo empeoramos esa situación, no solo por el hecho de haber adquirido una deuda, sino porque si tenemos fe, tenemos que saber que el Señor es perfecto y que el Señor nos da la salida perfecta para cada situación. Y todo va a depender, lo que decía, que tenemos que tener de autoexaminarnos, de cuánto estamos confiando en Dios, de cuánto estamos dependiendo de Dios en cada situación cotidiana, por banal que sea, hermanos, tenemos siempre que depender de Dios. Amén. Un ejemplo que encontramos en la Biblia, que muchos lo conocemos, muchos lo hemos leído, hemos escuchado predicaciones acerca de esto, es sobre la mujer con el flujo de sangre. La Biblia nos enseña que esta mujer era de años que sufría esta, llamémosla condición, llamémoslo enfermedad, como lo queramos llamar, hermano, pero era de años. Y no dudo que durante este pasar de estos muchos años, 12 años, 11 años, no me recuerdo, hermanos, para la precisión, pero muchos años, no creo que en todo este tiempo ella no se hizo ver de algún doctor, no pidió consejo, seguramente lo hizo, seguramente más de alguna vez siguió algún consejo de algún médico, de algún doctor de esos tiempos, que no le trajeron resultados. Pero hasta que esta mujer tomó la decisión, porque escuchó que Jesús estaba pasando por ahí, ella decidió creer. Ella seguramente había escuchado que Dios, el récord que el Señor traía haciendo milagros, trayendo sanidades, curando enfermos, levantando paralíticos, haciendo ver a los ciegos, haciendo oír a los sordos, hermano. Quizás escuchó todo esto y, y todo esto la motivó, todo esto le hizo crecer su fe y decir, ¿por qué no puedo ser sanada yo también por el Señor? El Señor está pasando por aquí. ¿Qué me impide esperar un milagro de Dios, esperar un milagro del Señor? Entonces, esta mujer, todo lo que había escuchado y seguramente la decepción de haber seguramente muchas veces confiado en médicos, en consejos, en parientes, amigos, lo que pudo haber escuchado en el transcurso de todos estos años, en su condición, sin tener resultado, entonces ella decidió confiar en el Señor, en el médico de médicos, hermano, y conocemos esta historia. Ella decidió poner su fe en Jesús y no dudó ni siquiera un instante en que él podía curarla de esta condición. Y vemos el caso de cómo esta mujer fue sanada, hermanos. Leímos anteriormente de cómo a estos dos hombres ciegos, dijo, sea hecho conforme a vuestra fe.
y los ojos fueron abiertos. Los tocó. Pero en esta historia de la mujer del flujo, dice que ella en medio de la multitud, ella se metió, ella trató de acercarse a Jesús y dice que solo tocó el borde del manto de Jesús. Y no fue el manto quien la sanó, hermanos, hermanas. Fue la fe con la que ella llegó delante del Señor. Seguramente si tocó el borde del manto, yo me imagino la escena con la palabra borde, me imagino la punta de hasta abajo del manto del Señor, seguramente haciéndose espacio entre la multitud, ella tuvo que agacharse, tuvo que caminar de rodillas, no lo sé, hermanos, pero yo me gusta imaginarme esto, cómo ella se esforzó por llegar cerca del Señor, esperando su milagro, con esa fe que nadie podía quitarle en ese momento. Amén. Y recibió sanidad, hermanos. Y decíamos que esta mujer no dudó. Y el dudar, hermanos, nos puede cerrar las puertas de grandes bendiciones. Nos puede cerrar las puertas de grandes milagros. Amén. Vamos a leer una otra parte de este estudio. Dice, ¿por qué tú no puedes alcanzar respuesta de Dios? Porque tus dudas, ¿por qué tus dudas? No es que dudes de la existencia de Dios, absolutamente no, hermanos. Yo creo que todos los que estamos hasta este punto hemos llegado hasta esta altura de nuestro caminar en Cristo. No tenemos duda si existe Dios. Pero sí, muchas veces dudamos del poder de Dios. O sea, no tenemos fe. Eso nos está diciendo, eso nos quiere enseñar este estudio en esta noche. No tenemos fe. Creemos en Dios, claro que creemos en Dios. Pero también creemos en todo lo que Dios puede hacer por nosotros. De verdad estamos con la fe inquebrantable de que cada problema, cada situación que nosotros pongamos en las manos del Señor, Él va a tomar el control. Amén. Muchas veces esto no lo creemos. A veces dudamos de que Dios puede venir en nuestra ayuda. Nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. A veces dudamos de lo que Dios puede hacer. Pero sí pensamos que Él tiene deseo de ayudarnos. Sí sabemos que el Señor quiere ayudarnos, hermano. Pero no basta. No basta. Tenemos que tener fe en el Señor. La certeza, como les decía al empezar este estudio, la certeza de que Dios ha hecho las cosas. De ver las cosas que no son como si son para nuestra vida, para nuestra familia, lo que sea que nosotros estemos presentándole a Dios en nuestras oraciones, en nuestro ayuno. Cada oración, cada ayuno que nosotros hacemos, hermanos, no puede faltar la fe, porque la fe, sin fe, va a ser muy difícil que Dios responda a nuestras oraciones. Va a ser muy difícil ver la mano de Dios en nuestras vidas, en cada situación. Amén. Dudamos de su amor y su misericordia, pero la Biblia dice que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante, como hablábamos en el lunes pasado, hace una semana, e inconstante en todo lo que hace. Esto está escrito, hermanos, en el libro de Santiago, el capítulo 1, del versículo 6 al 8. Pero el que duda es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén, hermanos, volvemos a repetir, muchas veces podemos creer, tener el control de una situación, pero tenemos que saber, tenemos que estar conscientes que muchas veces nuestro yo resuelvo así, nos va a crear un problema más grande del que teníamos. Si hemos tenido en algún momento dudas,
Podemos pedirle a Dios que nos quite estas dudas, hermanos. Podemos pedirle a Dios que Él aumente nuestra fe, que Él nos dé más fe. ¿Y qué dice el Señor acerca de la fe? Que la fe viene del oír. ¿Del oír a quién? ¿Al hermano? No, del oír la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios nosotros aprendemos. En la palabra de Dios nosotros nos edificamos. En la palabra de Dios nosotros recibimos. Y es esta palabra viva, que a nosotros nos fortalece nuestra fe. Quien esté falto de fe, que la pida a Dios. Esto nos enseña la palabra. Si en este momento nuestra fe está en un nivel muy bajo, hermano, Dios nos puede fortalecer nuestra fe. Solo Dios nos puede ayudar. Si estamos pasando una situación, las situaciones, hermano, están atrás de nuestra puerta. Apenas salimos de nuestra casa se pueden presentar 1000 situaciones difíciles. Y seguramente alguno de nosotros está pasando situaciones difíciles, hermano. Y en esta noche el Señor quiere recordarnos que Él puede resolver estas situaciones. Que si nosotros ponemos nuestra fe, que si nosotros ponemos cada situación, que si nosotros ponemos toda solicitud en sus manos, Él va a responder, hermano. Pero de verdad teniendo fe y creyendo que el Señor va a responder en estas situaciones y no esperarnos nada. Cuando nosotros le dejamos una situación al Señor, no tenemos que esperarnos la respuesta que queremos, porque el Señor va a actuar. De esto tenemos que estar seguros de la mejor manera. Y no muchas veces la solución a nuestro problema es lo que nosotros pensamos. Y muchas veces podemos caer en el error de dudar, de perder nuestra fe, porque el Señor no respondió a nuestra oración como nosotros queríamos. Pero si nosotros dejamos trabajar al Señor, nosotros dejamos que Él termine lo que empezó en una situación que nosotros le presentamos, nos daremos cuenta que el Señor tenía un plan perfecto para esta problemática, aunque si al inicio, hermanos, no era como nosotros lo pensábamos. Pero el Señor tiene algo maravilloso preparado para nosotros y nosotros no tenemos que condicionar al Señor. Señor, yo necesito esto y lo quiero así. No, el Señor nos va a dar como Él dispone para nosotros, hermanos. Y Él sabe el por qué. No espera a nosotros el preguntar, Señor, ¿por qué? Pero yo lo quería verde y tú me diste rojo. No, el Señor te dio verde por un motivo. Y cuestionar al Señor es dudar de lo que el Señor hace, de lo que el Señor hizo o de lo que el Señor puede hacer. Amén. La fe dice que si nosotros tuviésemos fe como un grano de mostaza, hermanos, nosotros pudiéramos mover montañas. Y esto nos enseña el poder de la fe. Porque si esto está escrito en la Biblia, es porque si alguien armado de fe, como dice su palabra, le dijera a una montaña, muévete, esa montaña se va a mover, hermanos. Amén. El Señor nos recuerda, no nos está enseñando, nos está recordando, porque si estamos aquí es porque nosotros tuvimos un acto de fe cuando creímos en Él, cuando decidimos dar nuestra vida a Él, cuando le entregamos nuestra vida en las aguas del bautismo, cuando Él tuvimos fe que el Señor nos iba a perdonar de nuestros pecados, tuvimos fe y seguimos teniendo fe en el que el Señor, después de esta vida, tiene algo mejor preparado para cada uno de nosotros. Amén, porque esto es lo que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Obviamente tenemos que trabajar por todo esto. Obviamente tenemos que esforzarnos día a día por esto. Porque cada día es una lucha, hermanos. No solo contra el mundo, sino sobre todo con el enemigo de nuestra alma. Que la palabra de Dios dice que Él vino para matar y para destruir. Todos los días está al acecho de cada uno de nosotros, hermanos, tratando de hacernos caer.
Pero el Señor nos dice en esta noche que pongamos nuestra fe en Él. Que nuestra fe esté siempre en Él, que nuestros ojos estén siempre y solamente en Él. Que no dudemos, dice el Señor. Y lo que decíamos al introducirnos en este tema, sin fe no podemos agradar a Dios. Yo creo que si estamos en este camino, si hemos llegado hasta donde estamos, no ha sido porque nosotros hemos querido, es porque el Señor nos ha sostenido este día. Y porque decidimos creer en el Señor. Porque adoptamos para nosotros algo más de lo que el mundo tiene. El mundo piensa que después de esta vida se acabó, ya no hay nada más. Pero el Señor dice que Él tiene preparado algo. Después que estos tiempos terminen, hermanos, cuando Él venga por su pueblo, cuando Él venga por su iglesia, o cuando el Señor nos llame, el Señor tiene algo más preparado para nosotros. Y no solo a contentarnos con lo que vivimos, como el mundo piensa, con lo que ya vivimos, de voy a vivir mi vida al máximo, me voy a divertir, porque la vida es una. Pero hermanos, el Señor tiene algo mejor preparado para cada uno de nosotros. Tenemos solo que perseverar, que esforzarnos, fortificar nuestra fe día a día, porque la fe es la que mueve montañas, la fe es la que día a día nos va a ayudar a superar las dificultades que van a llegar, hermanos. Y el Señor va a estar ahí. Pero de verdad creemos que el Señor va a estar ahí. Entonces, autoexaminarnos y lograr identificar cuánto estamos dependiendo de Dios, sobre todo en estos tiempos de enfermedades, de carencias, hermanos, de maldad en este mundo que se está volviendo cada vez peor, hermanos. Necesitamos tener fe. Necesitamos creer que el Señor nos está guardando y es así, hermanos. El Señor nos está guardando. Si nosotros estamos aquí, es porque el Señor nos está guardando. Amén. No basta la fe natural. No basta lo que el mundo quiere enseñarnos. No, va todo más allá, hermanos. No tenemos que limitar a Dios. Por difícil que aparezca la situación, por difícil que aparezca la problemática, el Señor está ahí para darte una respuesta. El Señor está ahí para darte una salida a tu situación, a tu condición, a tu enfermedad, lo que sea que se está pasando, hermano. El Señor está ahí dispuesto a ayudarnos. Pero todo lo que va a mover la mano de Dios es la fe que nosotros tengamos, la certeza que nosotros tengamos en el que Él lo va a hacer. Amén. Y para terminar, para concluir, dice, Jesús te dice que si tienes fe para creer en Él, de tu interior brotarán ríos de agua viva. Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38. Ríos de agua viva, hermanos. Yo creo que esta es una palabra de ánimo para cada uno de nosotros, porque en estos últimos tiempos las situaciones están llegando cada vez más difíciles a la vida de quien cree y de los que no creen, hermano. La diferencia entre los que no creen y los que creemos, hermano, es que nosotros tenemos a un Dios en el que podemos confiar. Tenemos un Dios en el que podemos presentarle una problemática y el Señor está ahí para escucharnos y el Señor está ahí para darnos la salida a ese problema. Y lo único que el Señor nos pide es que tengamos fe. Si nosotros en una situación el Señor nos respondiera como le respondió a estos hombres, conforme a vuestra fe, el que se los leo, hermanos.
que sea hecho, se hará con ustedes conforme a su fe. Si el Señor nos dijera en esta noche, hermanos, cuando presentamos a Él una petición, se ha hecho conforme a tu fe. Yo creo que esta palabra nos tiene que motivar en esta noche. Tienes un problema, se ha hecho conforme a tu fe. Tienes un problema económico, un problema de salud, se ha hecho conforme a tu fe. Yo creo que esto es lo que en esta noche el Señor quiere decirnos. ¿Necesitas algo? ¿Dices tener fe? Ok, el Señor te dice que se ha hecho conforme a la fe que tú estás teniendo en esta situación. Amén. Se ha hecho conforme a la fe que nosotros tengamos, hermano. Movámonos cada día con esta palabra que el Señor le dijo a estos hombres. Se hará con ustedes conforme a su fe. Señor, ayúdame a salir de esto. Víctor, se ha hecho conforme a tu fe. Y ahí podremos, hermanos, hacernos una idea de la fe que estamos teniendo en Dios. La fe, la respuesta no fue la que te esperabas. No dudes de Dios, porque Dios sí puede hacerlo. Pero ¿cómo está tu fe? ¿De verdad creías que Dios podía sacarte de esa situación? ¿De verdad pensábamos que el Señor iba a sanar esa enfermedad? Si el Señor dijo, se ha hecho conforme a tu fe, por qué no hemos sido sanos? Si el Señor dijo, se ha hecho conforme a nuestra fe, ¿por qué el problema sigue ahí? No es Dios el problema, hermano. Y nunca va a ser Dios el problema. Porque Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. Para él no hay límites. Él puede hacer lo que sea, hermano. Pero se ha hecho conforme a nuestra fe. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Con esto concluimos el estudio de esta noche. Si alguien quiere enriquecer este estudio con algo, repito lo que digo al inicio, estamos para aprender juntos. Si alguien quiere aportar algo en esta noche, que sea palabra del Señor,